Tres fenómenos relacionados con la descarga de gases. La descarga en los gases y su conductividad, un estudio que se ha llevado a cabo desde el siglo XIX. Dicho estudio ha desarrollado un papel importante sobre nuestras ideas de la estructura eléctrica de la materia. La conductividad de los gases consiste en aplicar una descarga eléctrica a un gas aislado y cambiar la presión, tensión y la sustancia sobre la cual pasa la corriente. La razón de que un gas sea capaz de conducir electricidad se da por el proceso siguiente. Primero, es necesario un ionizador, es decir, una carga eléctrica. La corriente se crea por un haz de aniones y cationes y electrones que se mueven en dirección contraria. Para que el gas se convierta en un conductor es necesario transformar los neutrones en partículas cargadas logradas gracias al ionizador y el choque de las partículas del gas. En presencia del ionizador, en el gas se encuentran partículas cargadas, iones y electrones. El campo enviará las partículas a los electrodos y la velocidad con la que las partículas cargadas migrarán depende de la intensidad de su sodicho campo y de la presión del gas, ya que entre más denso el gas y a mayor tensión aplicada, mayor velocidad de movimiento de las partículas, menor recorrido y velocidad obtiene la partícula, y la distancia recorrida finaliza en una colisión. El movimiento de los iones y electrones por la acción de la fuerza eléctrica constante superpone un movimiento caótico. A medida que aumenta la tensión, la parte cada vez mayor de los iones engendrados en unidad de tiempo alcanza los electrodos. La corriente eléctrica a través del gas incrementa. Así se desarrollan los acontecimientos hasta que la recomposición en general no queda tiempo. En este caso, la totalidad de los iones creados por los ionizadores llega a los electrodos. El aumento de la presión provoca que la velocidad de los electrones se hace suficiente para expulsar los electrodos de los átomos y moléculas neutros. En este caso, la tensión en el tubo debe alcanzar un valor tal que el electrón tenga tiempo para acumular a lo largo de su recorrido, libre una energía suficiente para ionizar la molécula. La aparición de la ionización de choque influye en la curva de dependencia de la corriente respecto a la tensión. La corriente comienza a incrementar por cuanto el aumento de la tensión significa el crecimiento de la velocidad de movimiento del electrón. A su vez, el crecimiento de la velocidad implica el acrecentamiento de la capacidad ionizante del electrón y por lo tanto la creación de un gran número de parejas de iones y el ascenso de la intensidad de la corriente se da comienzo a la luminiscencia del gas. Si la acción del ionizador externo se elimina ahora, la corriente no cesa. Pasamos a la región de descarga autónoma. La tensión para la cual se produce este cambio cualitativo se denomina tensión disruptiva, que es la tensión de perforación o bien tensión de
encendido de la descarga de gas. El brusco aumento de la corriente después de pasar este límite crítico se explica por el crecimiento en avalancha del número de cargas. Un solo electrón destruye la molécula neutra, dando lugar a la creación de dos cargas de energía tan grandes que éstas son capaces de desintegrar otro par de moléculas que encuentran en su camino. De dos cargas se forman 4, de 4, 8 y así sucesivamente. Con estas nociones podremos ser capaces de comprender tres de los fenómenos relacionados con la descarga en gases. Número 1. Efecto corona. Se puede decir que el efecto corona es la perforación no completa del espacio gaseoso. La corona se origina debido a las avalanchas electrónicas que se dirigen a la punta, o bien desde la punta al espacio exterior. Se sobreentiende que en la zona de la corona, paralelamente a los electrones, existen iones positivos y negativos, producto de destrucción de las moléculas neutras del aire. La corona produce luminiscencia solo en aquel pequeño espacio cerca de la punta dentro del cual subsiste la avalancha electrónica. En la aparición de la corona influyen las condiciones atmosféricas y en primer lugar la humedad. Las intensidades deben ser altas, del orden de millones de voltios por metro. Número 2. Fuego de San Telmo. Este es un fenómeno que se da a partir del efecto corona. A pesar que es llamado fuego, esa realidad es un plasma de baja densidad, el cual se da en condiciones climatológicas específicas. En la antigüedad, cuando un barco atravesaba un lugar cargado de campo eléctrico, es decir, un lugar de zona tormentosa, el roce del viento con las puntas de los mástiles generaba fricción, lo que provocaba una carga estática, y dado el efecto avalancha explicado anteriormente, la descarga autónoma era generada en dichas puntas, provocando tan fantástico fenómeno. Número 3. Rayo. Descripción física del rayo. Parámetros de tierra o en irregularidades de la superficie aumenta hasta que ocurre la ruptura dieléctrica del aire. En ese momento se inician descargas desde esos puntos hasta que contactan con el canal. Una vez el canal ha contactado con tierra, comienzan a descargarse por medio de una onda ionizante que se propaga hacia la nube a lo largo del canal previamente ionizado. Este proceso se conoce como primera descarga de retorno. Cuando la descarga de retorno cesa, el proceso que envuelve al rayo, incluyendo varios procesos de descarga en el interior de la nube, podría finalizar. En este caso, este proceso es llamado rayo de un único impacto. Por otro lado, si la nube dispone todavía de carga adicional, otro canal continuo puede propagarse hacia abajo a lo largo del primer canal residual e iniciar otra descarga de retorno. Un ejemplo de uno de los casos antes mencionados, el efecto corona, puede ser encontrado en nuestra vida cotidiana y muy posiblemente cerca de nosotros en nuestros hogares. Estamos hablando de las lámparas fluorescentes. Normalmente las lámparas fluorescentes se encuentran listas para montar con todos sus dispositivos ya interconectados
y fijados en una base, y solo se debe hacer la conexión eléctrica utilizando los siguientes materiales. 1. Cebador. El cebador genera el impulso eléctrico necesario para encender la fluorescente. Después de ese impulso, y si ha logrado el objetivo de activar el proceso, deja de funcionar. Por tanto, su misión es corta en el tiempo, pero vital. Sin cebador no hay posibilidad de iluminación fluorescente. 2. Reactancia. La reactancia tiene como fin controlar que la fluorescente no se destruya. Los gases, cuanto más calientes están, menos resistencia eléctrica oponen, con lo cual más intensidad absorben. De este modo, si se conectan directamente, acabarían destruyéndose. La función de la reactancia es no permitir más intensidad que la tolerada por la lámpara. 3. Condensador. En algunas instalaciones encontrarás condensadores. La función del condensador es compensar el uso de las reactancias que usan un tipo de potencia llamada reactiva. La potencia reactiva obliga a las compañías eléctricas a inversiones más grandes en materiales y suele estar penalizada. Usando condensadores se disminuye esa potencia reactiva, con lo cual el consumo no se penaliza. No necesariamente hay que tener condensadores en las fluorescentes. Para poner en funcionamiento una fluorescente hay que calentar unos filamentos de tungsteno, como los de la bombilla, que se encuentran en ambos extremos del cilindro de vidrio. Estos filamentos, al calentarse, desprenden electrones que ionizan, cargan eléctricamente los gases inertes, argón y neón, haciendo que entren en un estado de materia llamado plasma. Existen 4 estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso y plasma. Cuando los gases se encuentran en su estado de plasma, se excitan los átomos de mercurio que producen una luz visible, aunque la mayor parte se muestra como luz ultravioleta, poco útil para nosotros. Sin embargo, esta luz ultravioleta incide en el fósforo que reacciona emitiendo luz visible. Según el tipo de luz deseada, más azul o más naranja, se usará un tipo de recubrimiento de fósforo u otro.